Hola amigas y amigos de Enneagrama y Personalidad, bienvenidos a mi canal nuevamente y el tema de hoy que vamos a abordar tiene que ver con la charla mecánica, ¿sí? ¿Y por qué abordar la charla mecánica? ¿Qué es este concepto del cuarto camino? ¿Cuál es el objetivo, ¿sí?, del abordaje de este tema? Ha habido unas cuantas preguntas acerca de cómo hago para, volviendo a la psicopatía, ¿no? Y a la dependencia emocional de aquella persona que nos dejó una marca y no podemos olvidar y seguimos pensando y que esto se puede aplicar a cualquier idea fija que tengamos, ¿sí? Cuando hablamos de idea fija, podemos pensarlo también como un complejo, ¿sí?, teniendo en cuenta la psicología, términos de psicología, ¿sí? ¿Qué es un complejo? Sencillamente eso, una idea, ¿sí? Una idea que se ha fijado en el cerebro, en la mente, y que cualquier cosa que nosotros tratamos de hacer para no pensar en ello, pensamos, ¿sí? O sea, no resulta el famoso no penses en eso, al contrario, nos trae como consecuencia y nos trae aparejado más pensamiento en ese tema, ¿sí? Nos volvemos monotemáticos hasta rozar quizás lo obsesivo, que es lo que provoca muchas veces la ausencia del psicópata los primeros meses, ¿sí?, cuando aplicamos el contacto cero. ¿De dónde viene este concepto de charla mecánica y para qué sirve? ¿Y cómo lo podemos relacionar con el complejo? Cuando nosotros tenemos, vamos a mencionar, un complejo como ejemplo el complejo de Edipo, ¿no? Hay una fijación ahí, con el amor a nuestro padre, las mujeres, el complejo de Electra, ¿sí?, de los niños hacia su madre, y no podemos salir de ese patrón, ¿sí? Y tenemos cosas para resolver desde que somos niños y no las resolvemos y pasa el tiempo y seguimos fijados con ese complejo. Es muy probable que después lo proyectemos en nuestras parejas, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta y conociendo este complejo, entre otros, porque los complejos son múltiples dentro del marco de la neurosis, teniendo en cuenta esto, podemos también arguir que muchas veces las fijaciones y cuando pensamos en algo y no podemos sacarlo de la cabeza, es parte de ese complejo. ¿Qué sucede cuando uno sugiere, aconseja, bueno, tenés que utilizar la observación de sí, lo que llamamos observación de sí en el cuarto camino, ¿no es cierto? Una o el recuerdo de sí también. Son conceptos distintos, pero que conducen a lo mismo. En un simple decir, para que se entienda algo sencillo, sería el aquí y el ahora, el permanecer en tiempo y en espacio mental, física y espiritualmente o emocionalmente, ¿no?, los tres centros de los que siempre hablamos, en un mismo momento. Sabemos que el tiempo muchas veces es una ilusión, lo podemos entender ahora, por ejemplo, pasando esta cuarentena, que ya se ha vuelto mucho más extensa que 40 días. ¿Qué sucede cuando ocurre esto? Ocurre que dejamos de pensar que el tiempo es el tiempo de antes, ¿no? Antes no teníamos tiempo de nada. Íbamos corriendo, apurados para llegar no sé a dónde, y no teníamos tiempo para contestar un mensaje, para mandar un saludo, para ir a visitar a alguien. Bueno, ahora el tiempo nos sobra, y ese tiempo que sobra, la mente tiene que saber administrarlo, ¿sí? Porque si no, hace un caos. El famoso dicho que la mente desocupada es el almacén del demonio, ¿no es cierto? Traducción: demonio, emociones negativas. Con lo cual, tenemos que parar un minuto y pensar en esto de la observación de sí, el recuerdo de sí, como herramientas para situarnos en el aquí y en el ahora.
¿Qué pasa con el concepto de charla mecánica? La charla mecánica, y vuelvo a retomar lo que dije anteriormente, es un pensamiento recurrente que se repite a través de los años, desde que somos niños a la adultez. No son pensamientos que buscan soluciones o que crean nuevas salidas al problema o al conflicto. Son pensamientos recurrentes que rondan siempre el mismo eje, que es lo que le pasa a muchas complementarias y a muchas víctimas de psicópatas o tóxicos, ¿sí? O bien complementarios víctimas de psicópatas mujeres. Con lo cual, entendiendo el concepto de charla mecánica, podemos saber lo que es pensar una solución a pensar siempre lo mismo, ¿sí? La charla mecánica va de la mano del complejo. Si siempre pienso lo mismo y me creo que estoy pensando algo distinto, no estoy resolviendo nada. Entonces, ¿cuál es la solución, mis queridas y queridos amigos y amigas? La solución es empezar a observarnos desde la mente, desde el corazón y desde el físico. Cuando hablo de corazón, hablo de emoción. ¿Sí? Desde las tres partes, desde nuestros tres cerebros, ver desde qué lugar estamos situados y por qué estamos pensando lo que estamos pensando en ese momento. Tal vez fue un anclaje emocional. Bueno, si fue así, si fue una canción que nos hizo despertar el recuerdo, entonces tenemos que ser un poco más pillos y decir, bueno, si estoy en una fase de contacto cero con esta persona, no me voy a poner a escuchar las canciones que escuchaba con él. Ese ejemplo lo di 1000 veces, ¿no? Pero puede haber otros. Mirar la foto, disparadores emocionales. Tenemos que tratar de crear un mundo distinto en nuestra mente. ¿Y cómo se hace? Con cosas nuevas. Cuando nosotros pensamos siempre lo mismo, el cerebro queda plano, ¿sí? El cerebro es algo dinámico, la mente es dinámica, la tenemos que empezar a utilizar y a conocer. Pero si no sabemos cómo funciona la máquina, en términos de cuarto camino, o sea, cómo funciona el ser, el cerebro, los tres cerebros, no podemos arrancar en un cambio, hacia el cambio. Entonces, no los quiero abrumar con conceptos, pero entendamos este puntual de la charla mecánica para poder hacernos cargo, ¿sí? Hacernos cargo de que muchas veces no colaboramos con una recuperación, con un duelo, no colaboramos. Lo que hacemos es hundirnos mucho más. Algo más que tendríamos que tener en cuenta es la intuición, y la intuición es algo que se cultiva, ¿sí? Cuando vas a ponerte a pensar soluciones, date cuenta, déjate llevar por el pálpito, por eso tan innato que tiene el ser humano, la intuición. Esto no me conduce a nada. Entonces, claramente, si me mantengo en charlas mecánicas intrascendentes que no sirven para nada, no voy a trascender ese dolor que provoca el contacto cero. Y voy a caer a llamar al susodicho o a la susodicha. Por eso dije antes que no solo se aplica para los psicópatas y los tóxicos o cualquier tipo de relación esto, sino también para cualquier pensamiento o emoción negativa que nosotros estemos vivenciando y no podemos extirpar de raíz. Mis queridas y queridos amigos, si el video les gustó, les pido que se suscriban a mi canal, me den un like y obviamente coloquen en la caja de comentarios algún otro tema que quieran que aborde y lo haremos, por supuesto, a la brevedad. En futuros videos vamos a hablar un poquito más el tema de cuáles son las herramientas, ¿sí? Para no enloquecer y no estresarnos tanto en esto que es la pandemia, ¿no? Y la cuarentena. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.